A saltear por esta vez la continuación del libro de los Hechos, que es lo que estamos estudiando, y quisiera traer un mensaje cuyo título es el siguiente: en el 2024 hagamos como esos cuatro. En el 2024 hagamos como esos cuatro. En la Biblia encontramos ejemplos de cosas que hicieron las personas. A veces fueron negativas o malas, pero gracias a Dios hay muchas que fueron buenas. Y este es el caso de lo que hicieron cuatro hombres y lo que hizo el Señor Jesús al ver lo que encontró en ellos. Así que oremos, pidamos al Señor que bendiga el mensaje de esta mañana y que hable a nuestros corazones. Padre, te agradecemos tanto por tu bondad y tu misericordia que nos ha concedido llegar hasta este día y estar en tu casa reunidos en tu nombre. Venimos a darte gracias, venimos a adorarte, venimos a alabarte y a gozarnos en ti y a gozarnos en la comunión que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ruego que tú hables a nuestros corazones y que bendigas este mensaje para gloria y honra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, Mateo capítulo 9, del versículo 1 vamos a leer hasta el 8. Mateo 9, del versículo 1 hasta el 8. Damos la bienvenida a la clase de Daniel y Sari, los jovencitos que están con nosotros y van creciendo cada día más. Dice así la palabra de Dios, Mateo 9:1. Entonces, ¿por qué tengo 9:1? Me equivoqué. Sí. Ahí está bien. Estamos bien. Me desorienté un segundo, disculpen. Versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Si bien Jesús anduvo mucho e hizo muchos milagros, este del cual leemos aquí es de tal importancia que 3 de los 4 escritores del Nuevo Testamento en los evangelios hablan acerca de él. Sin duda Dios tiene muchas cosas que quiere enseñarnos y queremos ver algunas de ellas. Es interesante que cuando Dios dice algo en su palabra, basta una vez que lo diga para que sea la eterna palabra de Dios e importante. Pero cuando se habla de ello 2 veces o cuando 3 hablan de ello, tiene tanta más importancia. ¿Por qué? Porque cada uno sería utilizado por Dios para ver cosas que el otro tal vez no vio o no le impactó como impactó a otra persona. Es muy interesante cuando ocurre algún accidente que se buscan testigos para que digan qué fue lo que ocurrió.
Y cada uno vio algo diferente. Va a decir, oh, venía por acá y el otro hizo así, pero sí, la otra cosa fue así. Y cada uno daba su punto de vista, su óptica sobre el tema. Así ocurre en los evangelios, pero cuando 3 de ellos mencionan algo en particular, sin duda es de extrema importancia y vamos a ver alguna de estas cosas. Por eso vamos a estar haciendo referencia no solo a Mateo, sino también en dado momento vamos a ir al Evangelio de Marcos y también al Evangelio de Lucas. Entonces, estén atentos porque vamos a ir de un lado al otro y vamos a rescatar las cosas que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de esto que ocurrió aquí. Por ejemplo, dice este versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Qué ciudad es a la cual vino Jesús? Bueno, Marcos capítulo 2 y el versículo 1 nos va a decir qué ciudad. Dice Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en, ¿dónde? Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Ahora, esto es muy interesante, muy importante, porque en Mateo capítulo 4 y el versículo 12, Mateo capítulo 4 y el versículo 12 nos dicen, a ver, no es Mateo capítulo 4, 12, sí, capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, esa es la zona general, y dejando Nazaret, dice el versículo 13, vino y habitó en Capernaum. Entonces esa es la ciudad en la cual el Señor se encuentra, en Capernaum. ¿Por qué? Porque él creció en Nazaret de Galilea, pero luego se mudó y estableció su ministerio en la ciudad de Capernaum. Y dice este versículo 13 y 14 y siguen adelante, dice, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora, Galilea era un lugar despreciado, era como que habitaban los que no eran tan judíos como ellos quisieran que fueran, por eso llamaban a Jesús este Galileo, a sus discípulos estos Galileos, ¿no es cierto? El pueblo asentado, dice el versículo 16, en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué luz les resplandeció? De la presencia del Hijo de Dios. Acuérdense que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces el pueblo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, pero Cristo escogió estar allí y sería la luz para aquellos lugares. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer? Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la luz vendría por medio de la predicación del evangelio, de la salvación que Cristo Jesús vino a proveer. Estábamos en tinieblas, pero un día nos alumbró la luz de Cristo cuando escuchamos el mensaje de salvación. Entonces Jesús creció en Nazaret, pero cuando llegó al tiempo de ministrar, y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 3,
versículo 21 al 23. Si ustedes se fijan conmigo, por favor, Lucas capítulo 3, versículos 21 hasta el 23. Allí nos dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces nos dice no solamente dónde es que él estableció la base de su ministerio, nos dice cuál fue su ministerio de predicar el evangelio. También nos dice cuándo en su vida fue que él comenzó ese ministerio, cuando tenía, nos dice el evangelio de Lucas, como 30 años. Entonces, es muy interesante toda la información que la Biblia nos da a nosotros. Pero volviendo entonces a Marcos capítulo 2 y el versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces, evidentemente, ese era el lugar donde él se sentía en casa. En Capernaum. Ese era el lugar donde él regresaba, a Capernaum. Y es muy interesante que según este pasaje, el Señor nos muestra que Él es poderoso para salvar, comenzando en casa. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, y de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía? Y les predicaba la palabra. Y les predicaba la palabra. Entonces, ese era el lugar de su base, ese era el lugar de su casa, ese era el lugar donde la gente lo buscó, y ese es el lugar donde el Señor les predicó la palabra. El Señor es poderoso para salvar, comenzando por casa. Muchas veces nosotros oímos de esto del pasado, muchas veces oímos de esto que ocurrió en tal país o en tal continente. Pero queremos tener en mente y presente, hermanos, que Dios opera primero en casa. Dios quiere obrar desde su casa. Y el Señor aprovecha esa oportunidad para compartir el evangelio. Cuando se reúne la familia, cuando estamos con algunos seres queridos, ¿qué hacemos? ¿Les hablamos del Señor? ¿Es el Señor el centro de nuestra conversación? Qué importante y qué bueno es que busquemos siempre llevar nuestra conversación a las cosas eternas, porque lo demás es todo pasajero, y el Señor nos da un lugar, nuestro hogar, nuestra casa, para que podamos compartir la palabra. Les predicaba el Señor Jesús la palabra. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos de estar con nuestros seres queridos, aún en casa, para hablarles la palabra de Dios. En segundo lugar, aquí en Marcos 2:2, nos dice que el Señor aprovecha la presencia de muchos, o sea, según el versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, no solamente que vino gente a la casa, sino que rodeó la casa, había una multitud de personas, y entonces él aprovecha a esa multitud y aprovecha la reunión de las personas para predicarles las palabras. El pastor Don Espinosa, que Dios utilizó para comenzar el Templo Bautista de San Rafael, decía lo siguiente: si escuchas a la palabra de Dios, hay esperanza. Si escuchas a la palabra de Dios, hay esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Y quien está bajo la predicación de la palabra de Dios va a hallar esperanza. Escúchale a Dios, escúchale a Dios.
y vas a ver lo que el Señor hace. Mira, es un poco como lo que tenemos para memorizar este mes de enero que va a comenzar. Dicen los versículos de Proverbios 19, versículos 20 y 21, dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tenemos muchas ideas, nosotros pensamos muchas cosas, pero lo que va a permanecer es lo que Dios dice. Por eso nos hace bien y nos convendría escuchar lo que el Señor nos dice, como tenemos en el versículo de este mes también de enero. Dice: he aprendido que sabiduría es no sacrificar lo permanente en el altar de lo inmediato. Temo que muchas veces vivimos para aquello que nos surge y sacrificamos lo que es eterno. No le damos el tiempo a Dios, no le escuchamos a Dios. Y 1 Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que cuando edificamos algo queremos que permanezca, ¿no? Que continúe, que se establezca, que esté firme, que perdure a través del tiempo. Bueno, Dios nos dice que cuando le escuchamos a Él, vamos a ganar en sabiduría y nuestras vidas van a permanecer, porque haciendo la voluntad de Dios es que uno permanece para siempre. No hay nada como eso de la voluntad de Dios. Entonces Jesús aprovechaba la presencia de una multitud y de muchos para darles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. También vemos aquí en Marcos capítulo 2 y el versículo 3 y el 4, que dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y de ahí nuestro título para el mensaje. En el 2024, en el 2024, hagamos como esos 4. Dice: entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Todos nosotros, espiritualmente hablando, somos paralíticos. Todos nosotros somos faltos, tenemos necesidad de ayuda. Nadie es una isla, nadie de repente se creó o se forma o va a ser eternamente por sí solo. Todos necesitamos de que alguien nos hablara, de que alguien nos amara, de que alguien nos invitara, de que alguien nos predicara, de que alguien nos ayudara. Estamos limitados, paralíticos. Y aquí encontramos un hombre con una necesidad física, pero mayor aún con una necesidad espiritual. Y hubo 4 hombres que se interesaron en él. Algunos hasta le dieron nombres o le dieron características de cada uno de estos hombres. A lo mejor uno diría iniciativa, ¿no? Uno tomó la iniciativa y a lo mejor el otro era la persistencia. Entonces sigamos con este proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que habría obstáculos en lo que ellos necesitaban hacer y buscaban hacer. Y dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Cuál era su meta? Era llevar a este paralítico a Jesús, llevarlo ante Jesús. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, de poder tener un encuentro con Cristo Jesús. Él es quien puede ayudarnos, Él es quien puede hacer la diferencia, Él es quien va a obrar el milagro que cada uno necesitamos. Entonces, es interesante
que el Señor galardona el esfuerzo en conjunto, o sea, un trabajo en equipo. La obra del Señor no es mía, la obra del Señor no es tuya, la obra del Señor no es tuya, es de todos nosotros. Me gusta ese corito, dice, si todos trabajamos unidos, ¿qué obra será? Requiere del esfuerzo conjunto, requiere de un trabajo de equipo. Entonces aquí encontramos cómo estos cuatro superaron ciertos obstáculos. Primero, el de la multitud. Y la multitud presenta un desafío, y este es el desafío de la creatividad. ¿Cómo vamos a hacer para llegar con nuestro amigo paralítico hasta dónde está Jesús? Porque está lleno de gente y no podemos entrar entre cuatro con una camilla trayendo a nuestro amigo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos que pensar nosotros maneras creativas. Cuando queremos traer a alguien al Señor, busquemos la manera de hacerlo. Hoy estaba pensando esta mañana, cuando no está el hermano Daniel y la hermana Sari, bueno, el piano, y pensaba de buscar a los chicos con la camioneta y todo eso. Y gracias a Dios está en las manos del pastor Jorge, y yo me desentiendo un poco de eso, pero estaba pensando, digo, ¿y cómo se va a solucionar eso? Porque la obra debe continuar. La necesidad está ahí y hay que traerlos a las personas. Entonces tenemos que ser creativos en cómo vamos a hacer. Bueno, no está el hermano. ¿Quién puede o quién va a ser voluntario para ir a buscar o para ir a tocar o para lo que fuera? Y no necesitamos ser siempre nosotros, hermanos. Dios da talentos a los hermanos en la congregación para que cada uno los usemos para su gloria y para el bien de todos los demás. Nadie quiere amarretear, nadie quiere hacerlo todo. Necesitamos participar. Y qué bueno es cuando la iglesia se une y trabaja creativamente para sortear ese obstáculo que en este caso era para ellos el de la multitud. Cuando hay grandes eventos y se junta mucha gente y uno ya piensa, dice, ¿cómo vamos a llegar ahí? No tenemos dónde estacionar. Tenemos que estacionar, vaya a saber dónde. Después hay que caminar mucho. Y acá estaban ellos cargando a este paralítico en su lecho por 4. Y entonces, el otro problema es que como no podían llegar a ellos por tierra, fueron por aire. No podían llegar por tierra, fueron por aire. ¿Cómo vamos a hacer para llegar y llevarlo ante Jesús? Entonces pensaron, vamos por el techo. Ahora es interesante porque uno piensa, ¿cómo se daban esa libertad de hacer algo con el techo de una propiedad ajena? Y me llevaba a pensar, se oyó que Jesús estaba en casa, en Capernaum, en casa. Entonces era el lugar donde él moraba. Ahora, la Biblia no nos dice si él alquilaba, si alguien se la prestó a esa casa. No nos dice. Entonces tenemos que pensar o elaborar un poquito. Ahora, usted no va a ir a una casa ajena, no va a venir a mi casa a empezar a hacer un agujero en el techo, pues yo así, hey, ¿qué están haciendo ahí? ¿No es cierto? Es interesante que el libro de Lucas 5:19 nos habla del tejado. Nos da una idea de qué tipo de techo era. Entonces, evidentemente, no era una losa de cemento armado, lo que fuera, que tendría que tener un martillo eléctrico, empezar a romper la losa, pero tenían tejado. Ahora, hay distintos tipos de tejados, de entramados. Veía las tejas que uno tiene en algunas casas, o también que hay unas chapas en forma de tejas que uno se levanta eso y queda toda una abertura abierta. No sabemos, no nos dice exactamente, pero nos dice que ellos subieron y abrieron un boquete, abrieron un espacio en el tejado, ¿no es cierto? Y para eso hacía falta herramientas, pues estoy seguro que no lo podían hacer solo con las manos. Entonces necesitamos buscar herramientas para hacer el trabajo. Entonces las herramientas pueden ser, en este caso, manuales, pueden ser martillos, puede ser alguna tenaza, puede ser alguna cosa así, una barra para levantar algo, no lo sé. Pero nosotros tenemos herramientas espirituales
y Dios nos habla acerca de la intercesión, de la oración que necesitamos hacer. Y Dios nos habla acerca de los tratados, y uno le comparte a las personas los calendarios y busca las ocasiones para poder compartir con ellos el mensaje de la palabra, ya sea por un calendario. Qué bueno es que cuántos de ustedes han llevado estos calendarios y los han comprado y los están distribuyendo, los grandes, para poder compartir con la gente. Ayer nos daba el Señor oportunidad de compartir con otros estas herramientas. También tenemos los tratados de las buenas noticias. Mire, la gente, si uno se pone a observar un poquito, anda media preocupada por el tiempo en que estamos viviendo. Amén. Son tiempos difíciles, son tiempos duros, tiempos de cambios, tiempos de ajustes. Y hay muchas malas noticias para muchos. Entonces, de repente, estamos llenos de malas noticias. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Amén. Y nosotros tenemos las buenas noticias, que hay algo más importante, que algo que es eterno, que Dios quiere ayudarnos, que Dios nos ama, que Dios quiere perdonarnos, que Dios quiere salvarnos. Y nosotros podemos compartir esas buenas noticias con los demás. En los lugares donde estamos, hermanos, aprovechemos cada oportunidad que el Señor nos da, con alguien que nos crucemos en la calle, o a lo mejor en algún negocio. Ayer nos daba oportunidad el Señor hasta un negocio al lado de casa y encontrarnos con un hombre que había hecho profesión de fe hace poco y no lo habíamos visto, y poder decir: Jorge, espere un minuto que tengo algo para compartir con usted, y poder buscar un calendario y mandarle para él, para su familia, de los chiquitos y todo, y compartir de esa manera. Entonces, herramientas que necesitamos, la oración, el evangelismo, el compartir el mensaje. Miren, no hay como el testimonio personal para compartir con otros lo que el Señor hizo con nosotros. Porque cuando uno conoce al Señor verdaderamente, usted puede decirle con toda confianza: mira, Dios cambió mi vida. Amén. Dios hizo la diferencia. Jesús puede ayudarte. Hay esperanza. Entonces, bueno, ellos tuvieron que superar obstáculos, la multitud, el techo y también la altura. De repente a algunos no nos gustan las alturas. A mí por uno no me gustan las alturas. A mí déjenme... En un avión es una cosa, uno sube, lo meten ahí adentro, cierran la puerta y se fue, qué sé yo, está alto, uno no se da cuenta. Pero subir a un techo ya es otra cosa. Cuanto más uno crece, menos le gustan las alturas, ¿no es cierto? A veces hay un poco de... Pero ese era otro obstáculo con ellos, porque si vamos para arriba, ¿cómo hacemos para bajarlo? Entonces necesitamos algunas sogas, ¿cierto? Algo con que podamos bajar la camilla y al hombre paralítico delante de Jesús. ¿Se acuerdan lo que pasó con el apóstol Pablo cuando lo esperaban porque querían matarlo en el reinado del rey Areta, creo que era? Entonces, ¿qué dice? Que algunos los bajaron por el muro con unas sogas, en una canasta. Entonces, nosotros somos aquellos que necesitamos sostener las sogas de aquellos que están haciendo la obra de Dios y de aquellos que tienen necesidad de conocer a Jesucristo. Y podemos nosotros superar esos obstáculos con las sogas de la oración, del apoyo, del ánimo, del dar, del testificar a otros acerca del Señor Jesucristo. Bueno, es muy interesante. Estos 4 fueron un ejemplo para nosotros porque dice: y cómo no podían acercarse a él a causa de la multitud. En el versículo 4 de Marcos 2, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y ahora fijémonos en Lucas, estamos acá en Marcos capítulo 2, versículo 5, y dice: y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Ahora es interesante porque la fe es abstracta, tanto como la gracia. Sin embargo, cuando Bernabé, uno de los compañeros de Pablo, llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, entonces, ¿qué es lo que vio? Vio las vidas transformadas, aquellos que habían experimentado el favor
de Dios que no merecíamos ninguno de nosotros. Entonces, él vio la gracia de Dios. Y si bien la fe no se puede palpar, Jesús la puede ver. Porque él ve tu corazón, él ve mi corazón, él ve el corazón de todos. Entonces, es interesante que la Biblia lo expresa de esta manera: al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, algunos fueron a decir, tendría que ser la fe de los 4 porque el paralítico necesitaba a Jesús. Acá no dice la fe de los 4 ni en ninguno de los otros evangelios. Jesús vio la fe de ellos. Y una persona puede estar paralítica, una persona puede estar postrada, pero si no quiere que usted lo lleve, va a gritar como un endemoniado, va a decir, no, no, déjenme tranquilo, váyanse, no quiero ver a nadie. Ya está. Entonces, evidentemente, todos llegamos a un momento en nuestra vida donde por más resistencia que opongamos en dado momento, llega un momento en el cual decimos, está bien, hagamos lo que haya que hacer, estoy dispuesto. Vamos a llevarte, queremos presentarte a Jesús, ven con nosotros, vamos, permítenos que hagamos esto. Y al final uno dice, hagámoslo. Entonces la Biblia nos dice a nosotros que el Señor vio la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, evidentemente los otros ya habían conocido a Jesús, evidentemente ya habían experimentado la obra de Dios en sus vidas. Entonces el Señor se dirige al paralítico y le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, evidentemente lo que veían era una necesidad física y era real, porque era paralítico, necesitaba sanidad. Pero el Señor Jesús ve más allá de nuestras necesidades físicas e inmediatas y Él habla acerca de la necesidad del perdón de los pecados. Y todos nosotros necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Ahora es muy interesante lo que ocurre, porque dice, al ver Jesús, el Señor, la fe de ellos, Él entonces dice, tus pecados te son perdonados. Pero Mateo, en el capítulo 9, Mateo 9, fíjense, por favor, y el versículo 2, Mateo 9 y el versículo 2, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Ten ánimo. Y es Mateo el único que dice esas palabras. Lucas y Marcos no lo mencionan, pero Mateo sí captó eso, que el Señor animaba al paralítico diciéndole, ten ánimo. Ten ánimo, 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 es lo que muchas veces nos falta. Ten ánimo, hijo, ten ánimo, hijo. ¿Por qué? Dice, tus pecados te son perdonados. Y no hay nada que va a infundirnos mayor ánimo como saber que Dios ha perdonado mis pecados. Amén. Y sigue perdonando nuestros pecados cuando nosotros pecamos, porque la Biblia nos dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No existe nada que pueda animarnos más como saber que nuestros pecados son perdonados, son borrados. Entonces Jesús le animaba a aquel porque Él le iba a perdonar sus pecados. Ahora es muy interesante porque nuevamente la información que uno recibe en Lucas capítulo 5 y el versículo 17 nos dice el entorno que había alrededor de esa casa. En Lucas 5, el versículo 17 nos dice lo siguiente. Y aconteció un día que Él estaba enseñando, Jesús, y esta es la misma ocasión de lo que estamos viendo ahora. Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos
y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ahora, eran los que estaban allí más cercanos, sentados alrededor de Jesús. Evidentemente habían oído de él, evidentemente habían oído los milagros que él había hecho, evidentemente ellos se creían la autoridad como para venir a examinar a del cual habían oído tales cosas. Entonces aquí están todos los más importantes líderes, los fariseos, los doctores de la ley, que habían venido de Galilea, la zona alrededor, de Judea distante y aún de la ciudad de Jerusalén, donde estaba sentado el poder religioso. Interesante, y dice, y el poder del Señor estaba con él, o sea, con Jesús, para sanar. Jesús tiene poder para sanar, pero también tiene poder para salvar, y salvar eternamente. Y quiero decirte una cosa, si solamente él sanara sería temporal, pero cuando él salva es eternal. Amén. Temporalmente nosotros necesitamos ayuda y Dios puede tener misericordia de nosotros y si es su voluntad puede sanar. Pero él está más interesado en salvar. Recuerden los versículos que estuvimos memorizando este mes. El propósito de la venida de Jesús a este mundo. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces encontramos que el Señor Jesús sanaba a las personas porque se compadecía de ellas, y Él era Dios y podía extender la sanidad, pero más aún quería salvar las almas eternas de los hombres. Ahora, es interesante porque uno lee más adelante el versículo 21 al 24 aquí de Lucas 5 y dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, empezaron a hablar ellos después de que Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, los doctores de la ley, los religiosos empezaron a decir, versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar es pensar dentro de uno mismo. Hacemos eso todos nosotros, ¿cierto? A veces hasta lo hacemos un poco en voz alta, ¿no? Y uno camina al lado de alguien y va hablando a la persona. Claro, antes era muy extraño, ahora como todos tienen algo en la orejita o algo y están hablando, no sabes si alguien le habla a ellos, si están comunicados con alguien. Pero antes hablábamos a nosotros mismos, sin teléfono celular, sin auriculares, sin nada. Nos hablábamos a nosotros y a veces hasta salía en voz alta. A veces le pregunto a Marta, ¿qué dijiste? No, está hablando conmigo mismo. Entonces, dice, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? Entonces, cuando Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, los fariseos, los doctores de la ley comenzaron a pensar y a decir, ¿quién es este que habla blasfemias? Ellos dicen, eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ven? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué están diciendo con eso? Que no lo consideraban a Jesús, el Hijo de Dios, ni que Él era Dios en la carne. Entonces, si es una blasfemia lo que Él dice, por ahí dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero los que conocemos al Señor y sabemos que Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo, Él es parte de la Trinidad, entonces nosotros sabemos que
es Dios quien le estaba perdonando los pecados en persona. Amén. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, quiero decirte una cosa si no lo sabías hasta ahora. Dios conoce tus pensamientos y mis pensamientos, aún ahora mismo. Porque uno puede estar aquí mostrando como que presta atención o no presta atención, lo que fuera, pero Él ve lo que estamos pensando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Entonces dice Jesús, entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están pensando en vuestros corazones? ¿Saben qué? La manera que una persona piensa es probablemente la manera en que va a actuar. Porque antes de hacer, nosotros pensamos. Algunos me pregunto si piensan antes de actuar, porque hacen barbaridades. Tendría que haber pensado qué es lo que iba a hacer. Pero si nuestros pensamientos son malos, nuestro accionar probablemente no sea el correcto. Entonces Jesús le dice, ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Por qué piensan eso? Entonces dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Entonces le hace una pregunta a estos religiosos superdotados, conocedores de los grandes temas de la vida. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. En realidad las dos son milagros. Ninguna de las dos cosas podemos hacer nosotros. Solo el Señor lo podía hacer. Entonces el Señor les dice el versículo 25, el versículo 24, perdón, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el Señor va a contestar esos interrogantes que ellos tenían y esos cuestionamientos que tenían en cuanto a Jesús. Primero, el hecho de su derecho a perdonar pecados. Y segundo, el hecho de que tenía poder para sanar a la persona y para darle salud. Sin duda, los dos tremendos milagros que hizo el Señor delante de ellos. Pero el Señor aprovecha la ocasión para enseñarles a ellos y a nosotros que Dios no solo tiene poder de perdonar pecados allá en el cielo, Él tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra, donde estamos nosotros, donde estamos nosotros. El Señor corrige a los malos pensados y revela su poder para salvar no solo en el cielo, sino también en la tierra. Me venía a mente algo muy, muy lindo que le preguntaba un padre o una madre cuando llegaba el niño a casa. Dice, ¿estuviste en la escuelita dominical hoy? Sí. ¿Y qué te enseñó el maestro? Dice, me enseñó acerca de Jesús. ¿Y qué acerca de Jesús? Y acerca del paralítico de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús al paralítico? Dice, levántate, toma tu leche y vete a tu casa. No, en realidad dice tu lecho, porque los judíos llevaban como una alfombra, algo que ponían donde se acostaban para descansar o para dormir. Pero había captado la lección, un poco diferente de cómo en realidad era, pero el niño había estado en la clase y había escuchado la lección. Y a veces me pregunto si nosotros captamos la lección. ¿Te das cuenta lo que pasó aquí? ¿Te das cuenta lo que hizo el Señor? Es ilustrativo en el sentido de que se necesita trabajar en ejemplo o en conjunto, mejor dicho. Y aquí encontramos en conclusión, primero, el ejemplo que nos dejaron estos cuatro del trabajo en conjunto y cómo nosotros necesitamos imitarles. No es la obra de uno solo, es la obra de todos, cada uno orando, dando,
llevando, testificando, compartiendo, sembrando, todos trabajando en conjunto. Y en segundo lugar, es que de los ejemplos que encontramos aquí es que Jesús puede y quiere perdonar tus pecados aquí, hoy y ahora, y te anima a recibirle. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Puedes decir eso? Un día Dios perdonó mis pecados porque yo vine a Él imposibilitado. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Gracias a Dios por los que me amaron, por los que me invitaron, por los que me hablaron, por los que me testificaron, pero Jesús fue el que me salvó. Y si aún no lo has recibido y si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿qué te impide para hacerlo? Te estás perdiendo la vida. Me encanta ese coro o canción que cantan. Carlos decía, ya verás, ya verás, ya verás lo que es vivir con Jesucristo. No te das cuenta. Ay, si pudiéramos contarte de alguna manera, convencerte de decir, mira, hay vida en Cristo Jesús. No es solo miseria, no es solo malas noticias, no es solo situaciones difíciles. Hay vida y vida eterna en Cristo Jesús cuando uno deposita su fe en Él. Voy a invitarte a que te pongas de pie.